Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el estanque de Betesda, Jesús le preguntó al hombre paralítico, ¿quieres ser sano? Y es la misma pregunta que nos hace Jesús. ¿Cuáles son los pasos que siguen? ¿Cómo me apropio de las verdades de la transformación espiritual? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio, aquí en Entre Semana. Muchas gracias. Sí, llegamos a... Ya. Oye, gracias. El equipo de producción está celebrando. Estamos celebrando episodio 200. Wow. Que ya hemos llegado a 200 episodios aquí en esta mesa. La verdad que sí. Diferentes temas. Ha sido, la verdad, algo que hemos disfrutado mucho. Y bueno, nos da también la plataforma de poder tocar temas que quizás no entraría dentro de un sermón o algo así, pero sigue siendo importante. Totalmente. Por eso le llamamos Entre Semana. Sí, y no solamente de plataforma, sino la oportunidad de compartir y conocer, y entre comillas, hablar con personas que no conocemos. Pero a mí me encanta cuando de repente me llega un mensaje, hoy disfruté mucho esta serie, gracias por esto. Y tengo un amigo que vive en Uruguay y me dice, loco, siento que nos dejamos de ver imagínate, hace 10 años que nos vinimos a México. Creo que en estos 10 años vino una vez a México y nos pudimos ver. Y me decía, pero siento que nos vemos toda la semana porque puedo ir. Siento que ya conozco a Alex, así que, pero sí. O sea, linda oportunidad. Sí, hay una contra también. A lo que mi mamá me dice, siento que hablo contigo todas las semanas. Yo, ¿por qué? Porque escucho tu podcast. Yo, sí, pero mamá, no me llamas. El que está hablando en el podcast no es el hijo, es Alex. Bueno, y pensando en lo que decía en esta mesa, me acordé que no lo hemos dicho, ¿no? Pero llegando a 200 episodios, los primeros no fueron precisamente en una mesa, fueron en la sala de tu casa, sí, con nuestras esposas hablando muy bajito. Correcto. Pero se escuchaba el todo. Después, para que no nos vuelva a pasar, fuimos creo que a un closet, a un armario, closet, sí, a un placar de tu casa. Después hicimos un tabernáculo móvil en la iglesia. Ajá, sí. Después alguien nos prestó su espacio, pero que había una cancha de fútbol atrás. Una vez estaba escuchando un episodio de esas. Y se escuchaba. Estaba bueno. Ese lugar nos aguantó mucho. Sí. Rodrigo ahí nos echó una mano con eso. Pero bueno, estamos en medio de nuestra serie de El Camino de la Transformación. Sí. Estamos, la semana pasada hablamos acerca del pecado y entramos en muchas cuestiones teóricas, pero hablando acerca de cómo nos afecta el pecado. Como el cuadro completo, ¿no? Cómo a veces nos enfocamos en el síntoma, cuando el síntoma simplemente es la expresión de dos dinámicas que se dan en el corazón al mismo tiempo. Sí. El dolor del corazón y el pecado que habita en mí. Y cómo esas se retroalimentan y generan ese círculo adictivo, esa espiral de la muerte. Y cómo Jesús llega ahí, ¿no? Y decíamos mucho cómo Jesús no solo es el Salvador, sino es aquel que puede sanar el dolor del corazón y liberarnos del pecado. Pero el tema es... ¿Cómo? Sí. Porque hasta ahí es como que bien, pero ¿qué paso sigue? ¿No? Sí, y creo que ahí es donde también algunas personas se traban, porque se identifican, ven, dicen, sí, soy una terrible persona, yo no sirvo de nada, y ahí están. Y tú le preguntas acerca del dolor, sí, no, mira, esto, lo saben identificar perfectamente. ¿Y cuál es tu pecado de motivación? No, mira, yo hago esto. Y wow, o sea, que queda como... dice, excelente diagnosis. ¿Y qué sigue? ¿Y ahora qué? Inclusive no sé. Otros le llaman otros nombres, le llaman al pecado, por ejemplo, anestesias. Yo tengo este dolor y me anestesio de esta manera. Y voy eligiendo opciones que a veces no pintan muy pecaminosas, pero en el fondo son pecados que van anestesiando el dolor. Sí. Y creo que, si no se entiende bien esto, puede llegar a ser muy perjudicial. Lamentablemente, y Alex, no me vas a dejar mentir con eso, acompañando personas, muchos llegan hasta aquí. Y es como que, hice el inventario del dolor del corazón, hice el inventario de pecados, ya lo tengo claro, y es como que, wow, sí. Mira, no me había dado cuenta en lo herido que estaba y lo arruinado que estaba, y no me había dado cuenta cómo había elegido pecado. Y sí, bueno, y es como que hasta ahí llegan y no quieren seguir, Y a mí me encanta porque en el libro de Steve, él usa el ejemplo de Juan capítulo 5 sí. para hablar de ese punto de inflexión.
Y cómo lo explica, para mí es brillante, aún en la serie de The Chosen, que ilustra ese encuentro de Jesús con el paralítico en el estanque de Betesda. A mí me encanta porque esa es la pregunta, ¿no? Tengo por aquí Juan capítulo 5, no sé si lo tienes ahí más rápido que yo, si no... No, creo que me vas a ganar. Porque como punto de partida, creo que es fundamental considerar por qué Jesús hace esa pregunta, ¿no? Sí. Y ahí, o sea, está la pregunta es, ¿quieres ser sano? Ajá. Y creo que es una pregunta rara porque la persona está al lado de un lugar donde supuestamente podía sanar. Claro. Y cuando él le pregunta, o sea, siempre me llamó la atención la respuesta. Sí. ¿Ya lo tienes? Sí, Señor, dice él, versículo 7, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Es como que es raro, ¿no? Primero es rara la pregunta de Jesús. Es como, ¿quieres estar sano? Es como obvio, no te das cuenta dónde estoy. Pero casi como que la persona lo interpreta o sea, como si Jesús hubiera preguntado, ¿por qué no te has sanado ya? Claro. Y yo creo que muchas personas toman la invitación a sanar como lo mismo. Sí. Oye, ¿y por qué no está? No, es que soy una porque no, y hasta algunos usan el dolor del corazón y el pecado motivacional como una razón. Sí. No, pero es que mira lo que hicieron en mi infancia. Es que mira cómo me han tratado. O sea, ¿cómo no? Y mira todo lo que... O sea, mira mis circunstancias. Estoy constantemente expuesto al pecado. Claro. Entonces, ¿cómo no? O sea, yo no he sanado por esto. Y tenemos la misma actitud. Y es lo que Steve le llama este concepto de identidad estancada, que a mí me encanta. En algún momento hablando de este tema, alguien me dijo, oye, pero eso suena muy, muy psicológico. ¿Y cuál es el problema? O sea, no le veo ningún problema. Porque el tema es... termino, en vez al identificar el dolor de mi corazón y el pecado y traerlo a los pies de la cruz, es como que, ahora que soy más consciente, entonces esto es lo que yo soy. Y me defino en términos del dolor y en términos del pecado. Cuando hablamos me defino es el uso del verbo ser, ¿no? Es que yo soy una persona abusada. Yo soy un adicto a. ¿Entiendes? Okay, sí. Entonces, a ver, y voy a meter, ¿cómo dicen? Patear el avispero. ¿No es ese el lenguaje de recuperación? Hola, claro. ¿Qué tal? Mi nombre es Alex y soy un alcohólico. Sí. Entonces, o sea, la idea es, tú nunca dejas de ser un alcohólico porque tú sufres de este daño. Entonces, lo único que puedes hacer es como que tratar con los síntomas o luchar cada día en contra de esa... Soy un alcohólico en recuperación toda la vida. Sí, algo así. O sea, ¿eso dirías que es una identidad estancada? Yo siento que sí. Y quizás, y entiendo el punto, pensando en ese tema, ¿no? Es la idea o el buena intención es nunca bajes la guardia. Ajá. Pero en términos prácticos, en lo que se transforma es yo soy esto, siempre lo voy a hacer y no esperes que nada distinto de mí porque esto es lo que yo soy. ¿Ves? Y es como que de alguna manera limito la oportunidad de cambio. Y llevándolo al mundo espiritual, a veces hay personas que dicen, construyen su vida, es más, construyen su ministerio alrededor de yo soy ex, tal o cual cosa. Sí, pero eso es lo que yo era, está bien. Pero a veces hay un tanto énfasis ahí que es como que, hey, ¿hasta dónde hay una identidad estancada y no me apropio de la identidad que la cruz compró para mí? Y que eso cambia absolutamente todo. Porque cuando uno va a Romanos capítulo 8, que por el Espíritu hacer morir, ¿y qué hace el Espíritu? Guía a los que son hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que son hijos de Dios? Los que han recibido el Espíritu para decir Abba Padre y no estar más en esclavitud. Se cambia mi relación con Dios. Porque estoy en el nuevo pacto y voy uniendo todo lo que hemos hablado hasta estos episodios que sé que han sido densos, pero uno empieza entonces, el rompecabezas empieza a armar, ¿no? Porque creo que... es duro a veces. Hablando con personas me dicen, hey, yo no era consciente de lo mal que estaba. Y yo les digo, no es que antes estabas mejor y ahora estás peor.
Lo que pasa es que antes lo ignorabas y eras ciego. Entonces estabas en un campo minado, caminando en un campo minado sin darte cuenta. Hoy que te das cuenta, no es que hay más minas antipersonales que antes. Simplemente hoy las ves. Y eso, si no lo entiendes bien, te va a generar un problema. Pero si lo entiendes bien es, hoy, ¿y qué hago con esto? Bueno, aquí los traigo a los pies de Cristo. Bueno, y yo creo que eso es un tema tan importante de agarrar. Porque hay personas que sí, se vienen abajo cuando se pone todo a la luz, sí, y se expone todo y dicen, wow, tengo mucho que trabajar. Y ahí es donde frenan, dicen, ¿sabes qué? Vamos a empacar esto, vamos a ponerlo de donde vino y ahí vamos a seguir nuestra vida, porque yo no quiero lidiar con esto. O toman la excusa y te dicen, ¿ves? Por eso no lo quería hacer. Ajá. Por eso no quería hacer esto. Y te dicen, siempre tuve el miedo y no estaba convencido de empezar este proceso porque sabía que me iba a contar con esto. Sí. Y yo digo, por eso, si sabía. Pero eso es como yo tiro los sobres del banco cuando tengo que pagar la tarjeta de crédito porque yo no quiero saber cuánto debo. El problema es que ya lo debo. Sí. O sea, ya está la deuda. Ya está el problema. El no leerlo no cambia Sí, no nada. cambia en nada la situación. Y yo creo que hay personas que quieren vivir en su ignorancia acerca de su propio problema porque les es más fácil, porque tienen una narrativa. O, como tú dices, si lo veo, entonces incluso hago de eso mi identidad y digo, ¿ves? Yo no puedo cambiar. Y creo que el tema de la identidad estancada es esta. Si nosotros creemos, porque nosotros creemos como cristianos, creemos algo bien raro, ¿no? Creemos de que el mundo, como nosotros lo vemos, no es el estado natural y normal, sino que el mundo está esperando la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, nuestro estado normal, natural, o sea, que va de acuerdo con el propósito por el cual fuimos creados, es una que nunca hemos experimentado fuera de Cristo. Entonces, el decir... O sea, tomo el ejemplo del alcohólico, ¿no? Yo soy alcohólico. No eres alcohólico. Tú fuiste engañado por el pecado y te sumergiste en eso. Y decidiste y te carcomió la vida. Ajá. Y todo lo demás y ahora está saliendo y qué bueno. Y creo que el reconocer que luchas con el alcoholismo y si le quieres poner yo soy un alcohólico está bien. Pero no te quedes ahí. Claro. Esa es la cosa. O sea, velo con todas sus letras, ¿no? Pero velo. Pero sepa que eso no es tu estado final. O sea, la idea es de que en Cristo tú tienes la posibilidad de quedar sano. Exactamente. Y quedar sano significa regresar al propósito por el cual fuiste creado. Entonces, tu identidad está en Cristo. ¿Luchas con algo? Sí, obvio, claro. totalmente. Pero eso es una aberración de tu estado, digamos, natural. Sí, para el estado original. Y es parte de la razón por la cual no nos gusta mucho el término naturaleza pecaminosa. Lo hablamos del episodio pasado. Ajá. Porque puede dar a entender de que los seres humanos en su ser y de manera propositiva fueron creados pecadores. Claro. Y para pecar. Y no. Lo leí el otro día. Algunos hablan de naturaleza humana caída. Y claro, sí. Es mi naturaleza humana caída, pero no, larga discusión, pero es que el énfasis hace la diferencia, sí. ¿no? Y pensando en eso, Steve en su libro me encanta porque él dice, ¿qué implicaba para este hombre que por 38 años se había visto a sí mismo de una manera, querer estar sano? Y él habla de un concepto que a mí me encanta, que tiene que ver con, en su libro lo aparece, dice, es arriesgarlo todo con Jesús. Y claro, porque las personas, a veces algunas ignorantes, otras no, pero después de identificar el dolor de su corazón y del pecado que habita en ellos, se vuelven conscientes de. Y el tema es, ¿y qué hago con esto? Toda la vida ha sido un caos, pero usando lo que dice Jordan Peterson de 12 reglas para la vida, ha sido un caos conocido. Sí. La opción es ir a un orden, pero que es desconocido. O sea, y la gente prefiere quedarse con el caos conocido que el orden por conocer. En este caso sería la sanidad, la liberación, y es como que sienten que están casi arriesgando algo. Y es muy loco porque dice, ¿cómo voy a arriesgar algo? Pero que claro, como han hecho de su dolor su identidad,
como han hecho del pecado que eligieron motivacional su identidad, dejarlo a un lado es ¿qué me queda a mí? ¿Sabes quién dice eso? De alguna manera, sin hablar de los tópicos de esto, Christopher Yuan en su libro ¿Camino a casa? El camino a... Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ¿no? Porque él dice, después de toda su lucha con la homosexualidad, de llegar a Cristo, de darse cuenta el pecado, cómo había arruinado su vida, dice, pero me hice una pregunta. ¿Y quién soy yo aparte de mi sexualidad? Me dice, como había vinculado quién era a mi distorsión, a mi pecaminosa forma de expresar mi sexualidad, si yo decía, no soy gay, ¿qué queda para mí? Entonces decía, en un momento me di cuenta que había hecho de mi identidad, mi sexualidad, y claro, dejarla era ¿y quién soy? ¿Qué queda para mí? Y yo creo que muchas personas, cuando hacen del dolor de su corazón y del pecado que habita en ellos su identidad, y llegan a Cristo y Cristo dice, hey, hagamos ese intercambio. Yo sano tu corazón, yo te libero, acércate a mí porque vas a recibir de mí misericordia y vas a hallar gracia como el poder transformador. Es que, sí, pero ¿y quién soy aparte de ser una persona lastimada, dañada, herida, que eligió pecado? ¿Qué queda de mí? Y yo siento que hay personas que se frenan ahí porque es como que no ven una opción. Y la pregunta es, ¿y cuál es la opción? Tú siempre usas esa pregunta. ¿Sigue como estás? Sí. Es que la gente deriva algo de valor. Totalmente. De esas cosas. Porque si tú logras que todos te vean como víctima de las circunstancias, entonces, o sea, las responsabilidades de cierta forma disminuyen. O sea, ¿qué voy a pedir de tal persona? Si, mira cómo está ya cargado. Entonces, es una opción, claro. Hay un cierto descanso, ¿no? O sea, creo que Steve no lo menciona en su libro, pero en un momento como que elaboró un poco acerca del paralítico. Y dice, ¿qué tendría que cambiar si él sanó, si él sana? O sea, obviamente tenía alguien que le cuidaba, que le traía al estanque, alguien que le llevaba, alguien que le daba de comer, alguien que cuidaba de él. Había muchas cosas del cual él estaba exento. Y ahora, si empezaba a caminar, iba a tener que buscar trabajo. Sí, hay que buscar trabajo, hay que buscar, o sea, cómo sustentarme. Ya esa ayuda que yo recibía, ya no lo voy a tener. Entonces, o sea, yo creo que parte de identificar esto también es identificar cuál es el valor que yo saco de esto. O sea, el tener la compasión instantánea de las personas a mi alrededor a causa de lo que me sucedió. Pues entonces, claro, en los primeros 30 segundos de cualquier conversación, yo tengo que decir, hola, ¿qué tal? Yo soy tal y me sucedió esto. ¡Oh, pobre, qué mal! Entonces, ahí es donde creo que hay que ser honesto con eso. El entender de que sí hay algo de valor. Y algo, o sea, de valor, pero después yo creo que cuando encuentres a Cristo, si has entendido quién es Jesús, ese poco valor se va a desvanecer a la luz de encontrarte en Cristo. Y bueno, y no sientes que... Porque las personas a veces me preguntan, oye, pero ¿cómo ocurre? Y de alguna manera es ese intercambio. Y pensando en lo que tú decías, Pablo está diciendo eso. Todo lo que para mí antes tenía ese valor, Filipenses capítulo 3, ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque lo veo con otros ojos. Y no tengo ningún problema en abrir la mano y dejarlo ahí y no hacer de eso mi identidad para abrazar lo único que vale la pena, lo único que tiene valor. Conocerlo y ser hallado en Él y en el poder de su resurrección. De alguna manera, tiene que ocurrir ese intercambio. Porque es, ok, entonces no hago nada, me quedo cruzado de brazos. No. Tu responsabilidad, ya lo hablamos, es identificar el dolor de tu corazón, es ponerle nombre al pecado que has elegido, pero aquí está. Y por eso Hebreos, capítulo 4, acercaos confiadamente, confidentemente. Esa expresión confiadamente tiene que ver con esa confidencialidad de con quién voy a hablar lo que no he hablado nunca. Y qué loco, porque el autor de los Hebreos se los dice a creyentes que se están alejando de Jesús. Y cuando uno se aleja, se empieza a caer la mentira que mientras más lejos mejor.
Y el autor de los Hebreos le dice, no, vengan. Y él sabe todo, ¿sí? Es más, tú se lo tienes que decir. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Ahora fíjate, este concepto de trono de la gracia, para estos creyentes de extracción judías, era el lugar santísimo. Miedo, jamás, ¿cómo me voy a acercar ahí? Ahí va solamente un hombre. No, espérame. Ven, ¿y qué vas a encontrar ahí? Y ahí Steve desarrolla mucho este concepto de recibir misericordia, que tiene que ver con la palabra de pacto, el gesed, y tiene que ver con ese compromiso de Dios, que Él es la persona más comprometida en tu proceso de transformación. Y hallar gracia, como explicabas la otra vez, como el poder de Dios, no como ese favor inmerecido, sino como poder para poder vivir una vida distinta, ¿no? Ok, a ver, hablemos de manera práctica, ¿no? Porque lo que queremos es que Jesús vaya sanando nuestro dolor, que nos libere del poder de ese pecado que habita en mí, ¿no? ¿Cómo se ve en la práctica? Yo voy aprendiendo acerca de mi dolor, le pongo nombre, digo, esto es lo que sucedió, esto es lo que me pasó, esto es lo que me afecta, y yo por consecuencia, yo escojo este pecado, voy haciendo estas cosas. Si pudieras caminar con alguien en ese proceso, ¿qué es lo que verías? Buena pregunta. Quizás partiría diciéndole que el proceso de transformación es un momento y un proceso. Ok. A mí me encanta la expresión mexicana, un parteaguas, un antes y un después. Tiene que haber un momento, y no me refiero a un momento al día, a la hora, sino de un momento en que todo para ti, para tener ese Hebreos 4, 15, 16 con Jesús, donde aquí está, aquí verbalizo con Jesús lo que nunca he verbalizado. Sí, pero él sabe, no, hay que hacerlo. A eso me refiero del momento, ¿no? Porque después viene un proceso. ¿Y a qué me refiero con el proceso? Diste un ejemplo antes de grabar que me gustaría que te haría, bueno, la diferencia entre, ¿cómo era? Entre casarse y estar casado, ¿no? Sí. O sea, te casas y es un momento. O sea, hay fecha y hora y todo. Pasas de no estar casado a estar casado. Pero el aprender a estar casado, eso es un proceso. Sí. El aprender a convivir con una persona y aprender cómo funciona y hacerlo o sea, vivir, entremezclar esas vidas, eso va a durar toda la vida. Entonces, pensando en esa analogía, tengo el momento en el que yo, listo, ya está. No puedo seguir evitando esta conversación con Dios, porque a veces en lo profundo, muchos hemos estado enojados con Dios mismo. ¿Y cómo vamos a ir por la vida teniendo un asunto pendiente con nuestro Salvador? ¿Cómo se vive? ¿Viste? Pero después viene un proceso, porque algunas personas dicen, ¿qué sigue después? Ojo, porque hay en algunas tradiciones, eso se llama el romper maldiciones generacionales o derribar fortalezas. O sea, no estoy necesariamente de acuerdo con todo lo que, pero marca un parteaguas, sí, claro. Un antes y después, sí. Donde yo nombro aquellas cosas que estoy haciendo, que hasta se ha vuelto parte de mi identidad, y lo pongo delante de Dios. Nombrarlo no tiene que ver con una cuestión de lo nombro para declarar. Ajá. Lo nombro para verbalizarlo porque está en mi mente. Y cuando está en mi mente, no es concreto. Por eso muchas veces psicólogos ayudan en sus terapias que no van así de profundo, pero que están intentando ayudar a escribir. ¿Por qué? Porque escribir te lo saca de la mente, entonces te disminuye la rumia mental, dejas de estar dándole vuelta. ¿Okay? Sí. Pero después el problema es, o sea, no queda ahí, no puede quedarse ahí. Ahora hay un proceso. Y ese proceso tiene que ver con, quizás podríamos pensar en dos líneas. Una tiene que ver con, ahora que te conoces, te vas predicando el evangelio de ti mismo. Y son dos cosas que trabajan al mismo tiempo. Este concepto de conocerse uno mismo a veces puede sonar muy, ¿cómo sería? Muy humanista, pero no tiene que ver tanto con eso, sino con, piénsalo de esta manera. Yo ya me di cuenta cómo hice de cierto dolor mi identidad. Entonces, como ya sé por dónde va a pecar Marcelo y sé las cosas que le duelen, cuando me expongo a ciertas cosas, puedo decirme a mí mismo, y ahí viene que ver, me conozco y me predico el evangelio. Hey, tú no eres esto. Tú no eres una persona sin valor. ¿Por qué te afecta tanto que alguien no te valore? Si tu valor... me digo, toda la vida creí que era una persona sin valor
Que venga alguien a decirme ahora que no tengo valor, la verdad. Sí, claro que te pega. No es que me pongo de pechito para que me vengan todas las balas o de tapete para que me pisoteen. Pero ya no me pega como antes. Pero ahí viene el diálogo interno, ¿entiendes? Basado en el Evangelio. La fuente. Exacto. Puedes decir, esto es mi dolor hablando. Ajá. Entonces esto es una indicación de que yo debo de buscar a Jesús y buscar en Cristo lo que a mí me hace falta. Entonces nos adelantamos un poquito al episodio siguiente. Ahí viene la importancia de abrazar las verdades, la memorización de las Escrituras, la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí están las verdades de quién soy. Oye, vamos a poner un ejemplo. He sido una persona que toda la vida ha luchado con ser aceptado, por ejemplo, ¿no? Y cuando, no sé, se juntaron 2, 3 matrimonios y no te invitaron, y te pega y otra vez y empieza, nadie me quiere, y sí, siempre fue así. Pero si yo abrazo la verdad de Dios, que tiene que ver con que soy acepto en el amado, está bien, no me invitaron, no hay problema, me invitarán después, y si no me invitan, no me sacuden lo profundo. Claro. Pero yo no puedo abrazar la verdad de Dios, que es donde, contrastando con otros modelos, quita la mentira y abraza la verdad. Sí, yo no soy esto, pero si yo no identifiqué mi dolor, sigo queriendo, con un versículo tipo mantra, tapar algo que Jesús sana cuando lo identifico. ¿Entiendes? Entonces el proceso es, si me duele es porque, como dijiste tú, es mi dolor hablando. Y ahí mismo decir, Marcelo, ¿dónde vas? Hey, vuelta. Ya te estabas yendo, te estabas enojando, tu pecado motivacional, la ira, que estaba queriendo buscar esa inercia que he tenido tantos años, ese cauce natural. Entonces, el proceso tiene que ver con, voy siendo más consciente, entonces me voy predicando el Evangelio a mí mismo cada vez. Y quizás estaría interesante, ¿no? Porque ese concepto de predícate el Evangelio a ti mismo es súper usado. Sí, y cuando no se define bien, terminas con un concepto truncado y puedes incluso llegar a cuestiones de culpa donde... Lo hemos escuchado mucho, sí. ¿no? Predícate el Evangelio. Sí, ¿y? Sí. La clave es, bueno, si Jesús tanto dio por mí, ¿cómo es que yo voy a volcarme hacia el pecado? O vivir una vida gospel center. Sí, que para que sea más. Entonces todo tiene que ver con, ¿y esto cómo avanza el Evangelio? Pero claro. ¿Cuál es el Evangelio necesariamente? Entonces, si yo siempre estoy llegando al punto de justificación, lo que sea, no, yo ya soy nueva criatura en Cristo, ya no debería de estar haciendo esto. Entonces, realmente muchas veces la actitud puede ser de autoflagelación, porque no estoy viviendo a la altura. Pero yo creo que si entiendo el Evangelio como primero, Dios... esa sería cómo te predicas el Evangelio a ti mismo, sí. De forma práctica. ¿Cuál es la manera? Bueno, primero, Dios me salvó. Su muerte y su resurrección me dio una nueva posición en Cristo. Ahora estoy sentado en lugares celestiales. Yo tengo ya predestinado tu meta, tu fin. Sí, mi fin es ser conforme a la imagen del Hijo. Romanos 8. Y Dios está haciendo eso. Y Dios lo hace con todos los aspectos de mi vida. Perdón que te interrumpa. Eso tiene que ver con el primer episodio. Claro, si yo el Evangelio lo desnaturalizo y lo resumo a simplemente un boletito que dice cielo, correcto, nada de esto tiene sentido. Exacto. Pero si lo expando, entonces... perfecto. Y si entiendo que el Evangelio también tiene que ver con mi santificación, tiene que ver con mi presente. Yo ir en este camino donde me voy pareciendo más a Jesucristo y saber que Él está comprometido conmigo en ese caminar. Entonces yo voy a entender de que Él usa toda mi vida para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Romanos 8:28. Todas las cosas se ayudan a bien para los que le aman. Ahora, versículo muy mal interpretado, muy maleado. Muchas veces se usa para decir, ¿ves? El otro día me mandaste un artículo, ¿no? ¿De qué era? De N.T. Wright. Sí, estaba buenísimo. Y hablaba acerca de cómo es que se ha visto mal. Sí. Y no tiene que ver con esa idea de que, no, pues obvio que
toda mi familia murió en un fuego. O sea, porque Dios usó eso para que yo fuera salvo. Claro. Y es como que no. O sea, Dios, el ejemplo que se me viene a la mente es como de un yunque, ¿no? Donde ponen todos los autos chocados. Creo que cada país también tiene su propio nombre término para eso. Pero me entienden, ¿no? Autos chocados, aquí le dicen el yunque. Y un mecánico maestro va a saber sacar de todo eso que parece basura y armar algo increíble. Claro. No significa que, ay, qué bueno que estos autos chocaron, porque si no, no podría haber hecho... No te confundas. Sí. Significa que de lo malo, aún eso puede ser usado para crear algo hermoso. Sí. Quizás, lo hemos hablado muchas veces este versículo, pero creo que nunca está de más volver a hacer ciertas apreciaciones. Creo que la palabra donde nos confundimos es propósito. Porque el versículo dice los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y el propósito, lo que tú decías recién, es ser transformados a la imagen del Hijo. Claro. A los que están en Cristo, ¿va a ser estropeado ese propósito? No. Nada va a impedir, si estás en Cristo, de que seas transformados a la imagen del Hijo. Porque ese es tu propósito. Oye, pero yo estoy pasando aflicciones, que es lo que dice Pablo en mismo Romanos 8, versículo 18, que esos sufrimientos actuales no se comparan con esa gloria. O sea, ¿y qué tan seguro es eso? Termina el capítulo 8 diciendo, mira, nada, absolutamente nada. Ni los ángeles, ni potestades, ni lo que está aquí, ni lo que está allá, ni la muerte. Que como dice, el otro día estaba con los alumnos hablando de cuál es el concepto de resurrección, y N.T. Wright explica cómo la muerte era el instrumento de los tiranos. Dice, aún la muerte es vencida y no tiene manera de que te separe de Cristo. Entonces, confía que ese propósito final se va a cumplir, que no es lo mismo que todas las cosas pasan por un propósito. Ajá. O sea, ese es el punto. Y creo que cuando uno entiende eso, entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Aún estas situaciones difíciles y duras que viví, Dios termina encaminando, terminan siendo parte de mi historia que me van a guiar a la meta. Bueno, y después si leemos capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, él hace ese mismo punto, claro, pero con el pueblo de Israel. Dice, o sea, ¿hay algo que puede frustrar los planes de Dios? No hay nada que puede frustrar los planes de Dios, pero Faraón intentó. Sí, y Faraón no pudo. Pero después el rechazo de Cristo de Israel, eso estuvo mal. Sí, estuvo muy mal y yo quisiera que ellos volvieran. Sí. Pero eso frustró el plan de Dios. No frustró los planes de Dios. Es más, o sea, Dios lo usó para su gloria, porque su rechazo terminó en que los gentiles entraran. Entonces, pero dice, pero ¿cuánto más cuando ellos regresen? Entonces, o sea, en ningún momento Pablo dice qué bueno por las cosas malas que sucedieron. En el ejemplo de Israel, ¿no? Qué bueno que ellos rechazaron. No, dijo, él comienza capítulo 9 diciendo, tengo gran peso en mi corazón por mis compatriotas. Pero dice, pero Dios en su sabiduría pudo aún usar las cosas difíciles y malas para su gloria. Entonces, esto no va a frustrar sus planes. Entonces, tenemos que entender que en tu propio caminar, aún Dios puede usar y usa todas las cosas en tu vida y en tu pasado, claro, en tu contexto, para su gloria. No podemos entender al pie de la letra cómo funciona y qué, pero sepa que eso es parte de su obrar. Después, tengo que entender de que Dios ya me dio todo lo que necesito para la vida y la piedad. Eso es fundamental. Y yo creo que eso es algo que muchas veces nosotros ignoramos. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Lo tengo, ¿querés que lo lea? Sí, dale. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción, para la vida y la piedad, ¿no? O sea, tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y a veces nosotros decimos, ay Dios, yo necesito que tú me des más paciencia. Ah, Dios, necesito que tú me des más de esto, más del otro, ¿no? Y es como que ya lo tienes. Ya lo tienes. Y si no lo tienes, pues lo tienes a la mano, ¿no? Pienso en sabiduría que dice Santiago. Pídeselo a Dios, que da que liberalmente, ¿no? Y creo que cuando nosotros entendemos de que ya la mesa está tendida, que nosotros nos podemos apropiar, podemos tomar esas cosas y aplicarlo a nuestra vida, nuestro momento de dificultad. Señor, tú ya me diste todo lo que yo necesito para esta situación. Señor, yo voy a caminar en fe.
Yo voy a caminar en fe y voy a saber que tú me vas a dar. Y esa es la otra cosa, la gracia que yo necesito para poder hacer esto. Y Steve habla acerca de la gracia como una palabra de poder. Ese concepto para mí fue revolucionario, ¿eh? O sea, ojo, porque ¿cuál ha sido la definición clásica? Misericordia, no me da, o sea, Dios no me da lo que merezco. Gracia, me da lo que no merezco. O sea, me está haciendo un favor. Sí. ¿No? Qué padre. Sí, pero gracia es, o sea, sí en su base es favor, pero es el favor de Dios que te acompaña. Claro. Es el favor de Dios que te da poder. Que te empodera, exacto. Entonces, cuando tú tienes el poder para poder actuar y seguir, dices, yo no puedo hacer esto en mi fuerza. Exacto. Ahí es donde la gracia de Dios, de la gracia podemos tomar todo lo que necesitamos. Tengo el versículo de Tito, porque creo que es buenísimo. Dice, en verdad, Tito 2:11, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Ahora, fíjate, ese fue el último sustantivo. La cual trae salvación. ¿Cuál? La gracia. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Qué nos enseña? La gracia. O sea, la gracia no es algo pasivo. Es lo que te da salvación y es lo que te enseña. Y dice, y así podremos vivir en este mundo con dominio propio, con justicia y con devoción. O sea, la gracia como fuente de poder. Claro. Como tengo el recurso de Dios para. El mismo concepto habla Pablo en el libro de Efesios, cuando habla de gracia, que a cada uno se le fue o sea, somos todos iguales, no hay ningún problema, un mismo todo, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido su gracia. Entonces, hay una cuestión particular, única, para ti, y que tiene que ver con que en el Evangelio te da los recursos y los tienes para poder seguir viviendo una vida. Así como dice Tito, puedo vivir en este mundo, puedo rechazar, ¿no? Eso sería predicarse el Evangelio a uno mismo. Correcto. Wow. y es mucho más completo de esa manera. Porque cuando tú puedes entender de que Dios te acompaña en este proceso de transformación, Dios te sana, y es una sanidad completa, de que tu identidad no está en quién fuiste o quién eres o con qué luchas. Tu identidad está con Cristo. Ese es el Evangelio. Sí, esas son las buenas noticias. Entonces, la pregunta, así como el hombre paralítico, pues sigue siendo la misma. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres quedar sano? Y creo que cada uno de nosotros tenemos que realmente ser sinceros con nosotros mismos y decir, ya basta de excusas. Sí. Tengo todo lo posible para sanar. Cristo me lo ha dado. Entonces, ¿voy a tomar este paso o no? Así que bueno, queda abierta la puerta. Si estás escuchando y crees que estás en el momento que necesitas pedir ayuda, busca, acércate a alguien de tu iglesia local. Si eres de nuestra iglesia, acércate a los líderes. Si podemos ayudarte a la distancia, escríbenos y queremos estar más que disponibles. No está en nosotros el poder, pero sí queremos caminar, queremos guiar, queremos explicar la manera que consideramos que a la luz de la palabra de Dios ocurre este cambio profundo, ¿no? Con los recursos de Dios, Él haciéndolo. Y bueno, seguimos. Nos quedan un par de episodios para ir cerrando este tema del camino de la transformación. Si te ha ayudado, si te ha sido de bendición, déjanos ahí en Spotify tu evaluación, haznos preguntas y en todo lo que podamos ayudarte están los canales más que abiertos. Muy bien. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.